amado, que este lugar se llene de tu presencia, se llene de tu gracia, de tu favor. Pero en esta hora, Padre, yo te pido que este lugar se llene de tu paternidad. Amado, yo te pido, mi Dios, que en el nombre de Jesús, Señor, la atmósfera se cargue de la esencia paternal. Señor, que en esta mañana, mi amado, el poder de tu Espíritu Santo comience a obrar, a abrir el entendimiento, mi Dios, para que podamos comprender, Señor, quién tú eres. Y podamos llegar, mi Dios, a un nivel mayor del conocimiento de tu persona. Por sobre todo, mi amado, tú eres nuestro papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra, el ladrón no viene, diga conmigo, el ladrón no viene, amén, dígalo como un hombre, amén, diga, el ladrón no viene, dice la palabra, sino a hurtar, amén, dice a hurtar y matar y destruir. Pero el mismo Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, el primer punto, ¿no? Yo lo busqué en todas las versiones posibles y me llamó la atención que aún buscándolo por todos los medios, la misma palabra, el libro de Juan, dice, primeramente pone, el ladrón no vino sino a hurtar. Amén. O sea, el ladrón ya en sí es un ladrón, ¿no? Su esencia es robar, quitarnos lo que tenemos, ¿no? De alguna manera violentarnos. El ladrón no viene sino a sitiar nuestra vida, a querer destruir, a querer, ¿no?, maldecir nuestras vidas. Y me llamaba la atención que en todos los medios y en todo donde buscaba siempre aparecía el ladrón, ¿no? El ladrón, primeramente el ladrón, porque la palabra podría haber dicho, y está bien, porque el ladrón no vino sino matar, hurtar y destruir, pero no, lo primero que el diablo o el enemigo viene a hacer es hurtar. Diga conmigo hurtar. Amén. La vez pasada compartí un mensaje que tenía que ver, no dejes que te roben. Y yo escuchaba la voz de Dios que me decía, no permitas que te violenten, que te quiten, que te saquen. Y digo, ¿sacarme de qué? ¿Quién me va a sacar? ¿Quién me va a saquear? ¿No? Pero ahí entendí que el ladrón, amén, el ladrón no vino sino para hurtar. ¿Por qué? Porque la esencia del ladrón es robar. Diga conmigo robar. Amén. Ahora la palabra robar o hurtar significa hurtar en secreto. Diga conmigo en secreto. Amén. El enemigo va a querer hurtar en secreto cuando usted, lógicamente estamos buscando en hebreo, ¿no? De manera engañosa o silenciosa. El ladrón va a venir para quitarte de alguna manera en lo secreto, pero también de una manera engañosa, ¿no? Y el libro de Apocalipsis, no lo busque, yo lo leo, el capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. Si usted quiere saber quién es el enemigo o nuestro enemigo, él dice la palabra que él nos vino a hurtar. Él lo primero que hace, él no vino sino a hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Amén. Ahora, la esencia de él es querer destruirnos, despojarnos de lo que tenemos. Pero también, si yo quiero buscar un sinónimo de lo que él es sobre todas las cosas un engañador. ¿Un qué? Engañador. O sea, mire, yo le puedo asegurar que el enemigo, no vamos a darle gloria a él, pero el enemigo muchas veces te termina despojando o termina hurtando y ni siquiera te diste cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque él lo hace a través del engaño. Él es un engañador por excelencia. Si en algo nos tenemos que sacar el sombrero con él, es que él es maestro del engaño, ¿no? Él va a querer por todos los medios despojarte de lo que tenés, pero también va a
querer engañarte. Entonces va a lograr establecer lo que él quiere a través del engaño. Diga conmigo engaño. Usted sabe que, no digo acá, pero en muchas iglesias la gente se engaña. Y pues yo digo, la paternidad te transforma, te vuela la cabeza, ¿no? Porque en muchos lugares la gente se engaña. Ahora, ¿cómo vive engañada? ¿Por qué? Porque hay personas que están, pero no están. ¿No? Mire, la palabra esta, en el trasfondo hebreo, tiene que ver con sustraer algo. Diga conmigo, sustraer algo. Llevarse algo que te pertenece. Amén. Y cuando habla, no está hablando, mire, de bienes, solamente bienes materiales, ¿no? Sino, por sobre todo, escuche muy bien, identidad, bendición y paz. Lo que el enemigo te viene a quitar y lo primero que viene a robar es la identidad. Amén. ¿Cuántos tienen identidad? Usted sabe que el enemigo lo primero que viene a hacer es querer quitarnos la identidad. O sea, en otras palabras, lo que él quiere hacer es quitarte lo que Dios te dio. Propósito, fe, amén. Entonces él opera sutil, de una forma muy sutil, amén, muy sutil, ¿para qué? Para traer mentira, engaño y confusión. Amén. O sea, en otras palabras, él quiere robar tu identidad, quitarte la identidad, despojarte tu identidad. Ahora, ¿qué es la identidad? Tu identidad define lo que tú eres. Amén. Diga conmigo, mi identidad define lo que soy. Amén. Esto es, escuche muy bien, quién eres. Amén. Y esto lo podéis entender, escuche muy bien, bajo la revelación de quién es Él. Cuando uno dice la palabra, y esto también fue algo que a mí me impactó, ¿no? En el libro en el Evangelio, cuando Jesús habla con los discípulos y él muy abierto le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿no? Y algunos comenzaron a decir, de acuerdo a lo que habían escuchado, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres alguno de los profetas. Y entonces en ese momento vino la pregunta crucial, y yo creo que es la pregunta de cabecera, es la palabra que toda iglesia tiene que tener como la palabra de cabecera, ¿no? Y la pregunta que Jesús le hace a los discípulos, ¿y quién yo soy para ustedes? ¿Quién soy? Entonces dice la palabra que en ese momento Pedro tomado bajo el Espíritu Santo en inspiración divina, él le dice, tú eres el Machía, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. En otras palabras, esto no viene de ninguna fuente humana. Amén. ¿Por qué? Y en ese momento Jesús le dice, pero también te digo que tú eres piedra, que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea, las puertas del Seol no van a poder prevalecer contra la iglesia que entiende y se mueve en este fundamento.
problema es cuando la persona pierde el sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es corporativo, o sea, la iglesia es corporativa. Entonces, esto no tiene que ver, la visión es corporativa. Esto no tiene que ver con uno, tiene que ver con todos. ¿Entienden? Entonces, muchas veces yo entiendo, la vez pasada hablábamos de comunidad, y yo le decía, cuando hablamos de la comunidad, hablamos de la amada del Señor, la esposa de Él. Y sin embargo, la amada es la más criticada. Porque el día que usted se va a un lugar, usted comienza a hablar mal. ¿O no? Si nos vamos a un lugar, la culpa la tiene el pastor, la tiene el líder, porque es iglesia. Sin embargo, esa iglesia fue la que te enseñó, te crió. Y lo que verdaderamente yo creo que tenemos que cuidar es la comunidad. Y la comunidad se cuida cuando uno tiene un contexto de paternidad. Porque cuando uno, escuche muy bien, cuando uno tiene padre, diga conmigo, cuando uno tiene padre, tiene casa. Pero cuando usted no tiene el contexto paternal, cuando usted no tiene paternidad, usted muchas veces se va a sentir, no cree usted, yo hablo en términos generales para otro, pero usted se va a sentir de alguna manera que usted no es de ningún lugar, que no tiene que por qué rendir cuenta a un lugar, que no tiene que por qué deberse a un lugar, que usted no tiene que por qué estar bajo nadie. A veces hemos hecho de Dios, o sea, como hablábamos la vez pasada, por ahí hemos creado el Dios de nuestra propia mente, de nuestro propio pensamiento. Entonces, el Dios que nosotros servimos es el Dios que nosotros hemos levantado en nuestro corazón, en nuestra mente. La idea que tenemos de Él. Pero cuando usted va a la palabra me habla de un Padre. ¿Amén? Que establece una comunidad, que Él es el Padre de esa comunidad. Es más, en todo momento el mismo Jesús dice, cuando le preguntan a los discípulos, enséñanos a orar, las primeras palabras de Él, siempre Jesús manifestó al Padre. En todo momento modeló al Padre. Cuando los discípulos vienen y le dicen, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos, Él comienza a hablar del Padre nuestro. Siempre estuvo ahí el Padre. ¿Amén? El libro de Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la palabra, desde antes de crear el mundo, Dios nos elige. Amén. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de ¿quién? De Cristo. Para que fuéramos solo de Él, y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto, tanto, que decidió enviar a
8:19 dice la palabra, y le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Y Jesús le contestó, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Amén. Y cuando Jesús revela la paternidad, Él estaba revelando no solamente quién era Dios, sino que Él estaba revelando en Él la naturaleza de quién era el Padre. Amén. O sea,
cuando uno ve a Cristo, uno ve la revelación de quién es Él, quién es el Padre. Y el Hijo se vino a entregar por nosotros en ese madero. O sea, el Hijo vino y Él no le importó, Él se humilló hasta lo sumo, Él vino y se entregó en ese madero y Él lo entregó todo. La paternidad tiene que ver también con el dar. En otras palabras, ¿cuánto te estás dando? Porque una persona que no tiene paternidad no se siente parte del lugar y por consecuencia solamente está, pero no se involucra.
vosotros, dice el libro de Mateo capítulo 7, 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Diga conmigo, buenas cosas. ¿Qué le va a dar el Señor? Buenas cosas. El que tiene paternidad siempre está esperando lo bueno. Mire, usted puede pasar por dificultades, usted puede pasar por diferentes procesos, usted puede pasar por lo que pase, pero escuche muy bien,
Él es Padre, Él es Padre. Y Él es bueno, muy bueno. Y mire, mientras usted levanta su mano, yo le leo Isaías 40, versículo 11. Yo quiero que mediten esta palabra. Isaías